Una familia de espadachines que domina la mitad del mundo. La familia Runkandel, renombrada por su linaje de guerreros, ha gobernado con una destreza abrumadora. Sus miembros nacen con una fuerza física inigualable y un talento excepcional, convirtiéndolos en los soberanos indiscutibles del combate. Eran los amos del combate, los reyes de la conquista, sobre todo, los dueños del control. Estas tres palabras describían a la perfección a la familia Runkandel. Y fue en esta legendaria familia donde nació nuestro protagonista, Jin Runkandel, el hijo menor del clan. En su prueba de nacimiento, eligió la espada del jefe de la familia, lo que significaba que estaba destinado a convertirse en el próximo líder. Aquella espada pertenecía al fundador y era el símbolo supremo de los Runkandel. Jin pensó que su futuro estaría lleno de fama y éxito, pero no todo es como uno imagina. No tenía talento alguno para la espada, lo que sembró dudas sobre si realmente era un verdadero Runkandel. Por eso mismo lo llamaban la vergüenza, la desgracia o el peor zopenco de los Runkandel, pues su nivel estaba muy por debajo del esperado. En la sala de entrenamientos, dos jóvenes de cabello en puntas llegaron riendo. Se burlaban de él por practicar con una espada de madera en lugar de la legendaria espada familiar. Jin no respondió nada, pero en su rostro se reflejaba la vergüenza. Esto molestó al joven de cabello plateado, quien se acercó mientras Jin continuaba con su entrenamiento. De repente, gritó que debía prestar atención a sus todopoderosos hermanos, sin previo aviso, le asestó un rodillazo en el estómago. El impacto le robó el aliento mientras su agresor exigía una respuesta a sus preguntas. Jin cayó al suelo, cubriéndose el estómago por el dolor mientras recibía insultos. Giró la mirada hacia su espalda y vio la espada de madera. A pesar del sufrimiento, estiró la mano para tomar el arma y defenderse. Justo cuando estaba a punto de agarrarla, un pie cayó sobre su mano, inmovilizándolo e impidiendo su agarre. El dolor era insoportable y no tenía la fuerza suficiente para apartar su mano. Uno de los hermanos encontró unas notas de entrenamiento, entre risas, se burló de él. ¿Acaso piensas que leer esto te hará mejorar?, dijo con desprecio. El otro hermano tomó la espada de madera y liberó su pie de la mano de Jin. A los inútiles nunca se les debe dar ninguna oportunidad, murmuró con frialdad. Jin gritó, suplicando que se detuvieran, pero en un instante ambos destruyeron su guía y su arma frente a sus ojos. Esto desgarró a Jin, pero no solo por la pérdida de sus pertenencias, sino porque sintió como su alma se rompía ante la impotencia y su propia debilidad. Los fragmentos de su guía y su espada yacían en el suelo, igual que sus esperanzas de ser reconocido en la familia, de demostrar que tenía valor. Uno de los hermanos lo tomó con fuerza del cabello, obligándolo a alzar la mirada. «Todo esto lo hacemos por tu bien», exclamó con tono burlón, sin soltar su agarre. El otro hermano rió y añadió con desprecio: «Parece que esta es la educación que te dio tu niñera». Al ver la mirada desafiante de Jin, los hermanos decidieron continuar con su lección. Sin embargo, a pesar del acoso y su total falta de talento con la espada, nada de eso importaba. Jin sabía que solo necesitaba trabajar duro. Si lo hacía lo suficiente, finalmente recibiría el reconocimiento que tanto anhelaba y sería considerado parte de los Runkandel. Eso era lo que en realidad quería creer, pero fuera de la gran mansión, Jin se encontraba solo, ya que había sido desterrado por ser un completo fracaso. Suspiró al aire, sintiendo que nada de lo que hacía había sido suficiente. Cerró los puños con ira, dándose cuenta de que ninguno de sus esfuerzos había valido la pena. A pesar de todo, solo pudo soltar una leve sonrisa frustrada, agradecido de que, por milagro, aún seguía con vida y no lo habían matado. Así fue como un desterrado de 25 años comenzó a vagar sin rumbo, pero el destino no fue tan cruel. En un pequeño pueblo, conoció a un maestro, una persona con una sonrisa cálida que lo acogió y le mostró algo importante: tenía un talento oculto. Y no era un talento cualquiera. Con una luz cegadora, quedó revelado que Jin poseía la capacidad de controlar la magia. La magia estaba prohibida en su familia, pero, como era un desterrado, pasó 3 años estudiando su poder en secreto. Sin embargo, un día, algo salió mal con un hechizo. De repente, todo a su alrededor se tiñó de oscuridad, como si la sombra lo estuviera absorbiendo. Se encontraba en un vacío infinito, donde ni una pizca de luz podía penetrar. A pesar de la oscuridad total, un escalofrío recorrió su cuerpo al sentir la presencia de alguien cerca. Con miedo, Jin se dio la vuelta y preguntó: «¿Quién eres tú?». No podía creer lo que estaba pasando. Frente a él, un ser colosal se encontraba inmóvil. El ser se presentó con una voz profunda y resonante: «Soy Solderet, el maestro de todas las sombras».
El gran ser levantó el cuerpo de Jin con solo la palma de su mano, llamándolo por su nombre, dejando al protagonista completamente atónito. Para su sorpresa, Solderet le ofreció un contrato con el dios de las sombras. Si haces un contrato conmigo, no solo controlarás las sombras, sino que también todas las maldiciones no tendrán efecto sobre ti, mencionó el colosal dios con voz grave y autoritaria. De repente, unas cadenas aparecieron alrededor del corazón de Jin, quien aún estaba paralizado por lo que estaba sucediendo. A pesar de ello, el dios continuó hablando. Puedo ver que fuiste odiado desde muy joven, dijo, mientras reducía su tamaño para hablar cara a cara con Jin. El dios miró fijamente a Jin y agregó, en tono pensativo. Parece que tienes una maldición que reprime tu talento. Las palabras del dios hicieron que Jin sudara frío. La verdad detrás de su sufrimiento empezaba a ser más clara que nunca. La maldición que el dios pudo ver en su corazón suprimía todo su talento con la esgrima, algo que no debería existir en un Runcandel. Era conocida como Vlad-Illusión, una fuerza oscura que distorsionaba su habilidad para empuñar la espada. El dios acercó su mano a su pecho, con voz profunda, dijo. Tal vez por eso me sentí atraído hacia ti. De repente, las cadenas que rodeaban el corazón de Jin se rompieron. Sintió como un enorme peso desaparecía de su ser y, por primera vez en su vida, supo que ninguna maldición podría hacerle daño. Las sombras que antes lo rodeaban comenzaron a apartarse de él. El dios, con una expresión enigmática, mencionó. Ahora, solo conviértete en un extraordinario espadachín mágico. Jin estaba un poco más relajado, pero aún incrédulo de lo que había sucedido. Solo como un eco lejano, escuchó la voz del dios. Me divertiré observándote. La habitación en la que estaba regresó a la normalidad, como si nada hubiera ocurrido. La luz llenó cada rincón, disipando la oscuridad que lo había rodeado. Jin seguía procesando cada detalle de lo que había escuchado, como si todo fuera parte de un sueño. Sin embargo, la adrenalina comenzó a recorrer su cuerpo y con el corazón latiendo a 1000 por hora, corrió rápidamente a tomar su espada. Estaba listo para enfrentar lo que fuera que el destino tuviera preparado para él. Salió a la fría noche, donde se encontraba en su máximo esplendor, decidido. Desenvainó su vieja espada, pero ahora con un filo que reflejaba la luz de la luna. Con un movimiento diestro, cortó el aire y lanzó una fuerte ráfaga de viento. La espada, suspendida en el aire, se mantenía con un agarre firme, con la punta dirigida hacia lo más alto de esa noche nublada. Esta experiencia hizo estallar una sonrisa llena de locura, una emoción nueva que recorría su ser. Cada golpe era tan ligero, como si su cuerpo lo hiciera solo, guiado por una fuerza desconocida. Ante nosotros se encontraba el que antes fue llamado el peor hijo de los Runcandel. Una idea surgió en su mente, y con ella invocó un círculo mágico lleno de poder, solo en su mano. Con un movimiento preciso, aplicó esa fuerza sobre su espada, imbuyéndola de energía. La espada brilló con un resplandor cegador, transformándose en un arma de poder destructivo masivo. En ese instante, marcó el fin del más débil de los Runcandel. Finalmente, su arduo trabajo se presentaba ante él, llenándolo de seguridad y determinación. La sensación de haber superado sus propios límites lo empoderaba, y con cada respiración, la confianza crecía en su interior. Lejos de la escena, entre los arbustos y cubiertos por el cobijo de la noche, 3 caballeros con armaduras toscas vigilaban al joven Jin Runcandel, esperando el momento adecuado para actuar. El tiempo pasó, y la oscuridad absoluta fue repentinamente interrumpida. Algo había sucedido. El cuerpo de Jin yacía malherido, su respiración débil y entrecortada. Intentó mover su mano, tratando de recordar qué había ocurrido, pero su cuerpo se sentía extrañamente pesado, como si estuviera atrapado en un sueño oscuro. Con cada segundo que pasaba, perdía levemente la conciencia, sumido en la neblina del dolor y la confusión. Gente corría a su alrededor, pero todo lo que Jin pudo escuchar fue una voz débil, casi un susurro, que gritaba incansablemente el nombre del dios Solderet. Con esfuerzo, Jin preguntó débilmente si alguien estaba cerca, pero nadie respondió. No podía creer que moriría mientras dormía, y que todo eso, su lucha y sus esfuerzos, se reducirían a nada solo por ser un inútil. Se preguntó si acaso no tenía ni el derecho de utilizar el poder que había obtenido. No puede ser que esto termine así, murmuró, con frustración y desesperación en su voz. Entonces, una maldición recorrió su mente. ¿Por qué demonios le habían dado esa oportunidad si solo iba a terminar como un fracaso? Sus párpados se cerraron, agotado, pero al abrirlos nuevamente, sintió la suavidad del pasto fresco bajo su cuerpo. Sus manos, ahora diminutas, estaban frente a él. A su alrededor, los miembros de su familia lo observaban con intriga.
Definitivamente, había muerto, pero algo no encajaba. Cientos de espadas rodeaban el lugar. Una figura se acercó, y al verla, Jin sintió una sensación de consuelo. Era Healy, quien lo animaba, pero, ¿qué hacía ella allí? Y aún más confuso era el hecho de que, a lo lejos, Barisada estaba presente, llamando a una espada, como si todo eso tuviera un propósito oculto. Un bebé se posó frente a la majestuosa arma, bajo un cielo brillante y soleado. Con un gateo lento pero decidido, se acercaba a ella, como si la espada lo estuviera llamando. Era la ceremonia de selección, el momento en que se elegía al futuro sucesor, pero el bebé no se detenía. Estirando su débil mano, tocó la espada, y en ese instante, algo se plasmó con firmeza en su mente: él era Jin Runkandel a la edad de 1 año. La revelación fue clara y definitiva. Los presentes se conmocionaron al ver que, a tan temprana edad, el más joven había elegido la espada del jefe familiar, un acto que nadie había presenciado antes. La vista de Jin hacia la espada lo llenaba de admiración ante la elegancia y majestuosidad de esa arma. En ese momento, sin una pizca de vacilación, su mirada se tornó decidida, y con una firme resolución, se juró a sí mismo que, en esta vida, labraría su propio camino, sin depender de nadie más. Una voz imponente resonó en el lugar, sorprendida de que el más joven hubiera tomado a Barisada. Sin dudarlo, dio una orden firme. Llévenlo al castillo de la tormenta. Como un suspiro, 6 años pasaron. Ahora, Jin se encontraba dentro de una biblioteca, estirando la mano para alcanzar un libro en la parte superior de una estantería. Incapaz de llegar, subió a una silla con determinación. Mientras lo hacía, murmuró para sí mismo: tengo que quedarme aquí 10 años. Solo me faltan 3 para salir. Suspiró, mirando a su alrededor. Se encontraba completamente aburrido. Un grito interrumpió la calma del cuarto, llamando la atención de Jin. Frunciendo el ceño, se dirigió hacia el origen del alboroto. Al llegar, vio a una criada temblorosa y asustada. ¿Qué sucede?, preguntó Jin, con curiosidad. La criada, aún nerviosa, señaló un pequeño cuerpo en el suelo, un ave sin vida. Jin entendió de inmediato la razón del escándalo y, sin perder tiempo, comenzó a pensar en quién podría ser el culpable. Pocas personas vivían en el castillo de la tormenta, así que sus sospechas se redujeron rápidamente. De repente, una voz burlona rompió el silencio. La sirvienta giró la cabeza, buscando su origen. 2 chicos de cabello puntiagudo se encontraban a unos pasos de distancia, riendo con malicia mientras se burlaban alegremente del estado del ave. El mayor, llamado Daytona, el 11º de los 3 hermanos, suspiró con fingido lamento. Qué pena que la criada lo encontrara primero, dijo con una sonrisa torcida. A su lado, el segundo, de cabello blanco, Aitona, el 12º hermano, soltó una risita burlona. Lo pusimos ahí para que Jin lo viera, afirmó, con diversión en su voz. Los 2 niños se reían, esperando ver a Jin llorar o mostrar algún signo de debilidad. Sin embargo, su expectativa se desmoronó cuando vieron su reacción. Jin se inclinó lentamente, recogiendo el pequeño cuerpo inerte con una mirada fría, sin una sola pizca de emoción. Jin sabía que esos 2 se volverían unos salvajes cuando se convirtieran en abanderados, pero pensar que a tan corta edad ya eran capaces de matar a un pájaro inocente solo para atormentarlo le parecía demasiado. Los 2 chicos continuaban con su burla. Aunque Jin no lloraba, estaban seguros de que esto lo molestaría. Sin embargo, para su frustración, él simplemente los ignoraba. Oye, insistió Daytona, tratando de llamar su atención. ¿Cómo puede ser que alguien destinado a ser el patriarca no piense en su familia? Aitona se cruzó de brazos y añadió con una sonrisa burlona. Dime, ¿dónde está tu aclamada espada, Jin? Esto hizo que Jin murmurara algo, pero su voz fue tan leve que los oídos de sus hermanos no lograron percibirlo. ¿Eh? ¿Qué dijiste?, preguntó Aitona con burla mientras se acercaba. Con una sonrisa maliciosa, fingió interés en sus palabras, pero su verdadera intención era otra. Sin previo aviso, tomó a Jin del hombro, con un fuerte jalón, dirigió su puño hacia su rostro. Sin embargo, antes de que pudiera impactar, Jin levantó la mano y detuvo el golpe con firmeza. El sonido seco del impacto resonó en el salón. La acción fue tan repentina e inesperada que Aitona abrió los ojos de par en par, incapaz de creer lo que acababa de suceder. Jin repitió con voz firme mientras una energía oscura emergía levemente de su cuerpo. Dije que cierres la boca. Sin previo aviso, lanzó un puñetazo directo a la barbilla de Aitona, obligando su rostro a mirar al techo. Aturdido y furioso, Aitona retrocedió y le gritó con indignación. ¿Cómo te atreves a pegarme? Pero Jin no le dio tiempo para reaccionar. Sin vacilar,
avanzó y le asestó un potente golpe en el estómago, sacándole todo el aire. Antes de que pudiera siquiera doblarse por el dolor, lo remató con un derechazo fulminante, haciéndolo tambalear. Jin ya estaba harto de soportar este tipo de abusos. Hasta ahora, siempre había agachado la cabeza, pero esta vez era diferente. Con las sombras desvaneciéndose de su mano, Jin les propinó una brutal golpiza a sus dos hermanos. Ambos yacían en el suelo, aturdidos y sin poder responder. Jin, con la respiración agitada pero una postura firme, los miró con superioridad. Luego, con una mirada orgullosa y una voz llena de determinación, proclamó: «Manténganse fuera de mi vista tanto como sea posible». En ese momento, un guardia entró en la habitación, exigiendo saber qué había pasado al ver a los hermanos en el suelo. Su mirada se posó en Jin y alcanzó a notar la pequeña sombra que se desvanecía en su mano. Los hermanos, inconscientes, no podían moverse ni un centímetro. Intrigado, el soldado se acercó al joven maestro, levantando a uno de ellos, preguntó con seriedad: «¿Qué ocurrió aquí?». Jin, con expresión tranquila, respondió sin titubear: «Se pelearon entre ellos». El guardia frunció el ceño, notando lo improbable de la situación. Pero antes de que pudiera cuestionarlo, Jin le dirigió una mirada afilada y, con un tono severo, lo reprendió. «¿Acaso no me has oído? Dije que se pelearon de repente, y se derrumbaron». El soldado tragó saliva, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Luego, miró a los hermanos inconscientes en el suelo y pensó para sí mismo: «Como se esperaba de un Runcandel, hasta un niño es feroz». El guardia, asintiendo, levantó a los hermanos y pensó en llevarlos al médico, pero fue detenido por la voz de Jin, quien le indicó que había un lugar al que debían ir. Jin, sin perder tiempo, se dio la vuelta para comenzar a caminar y le pidió al guardia que lo siguiera. Fuera, la lluvia caía con fuerza, y cada paso sobre la tierra empapada formaba zanjas que se llenaban rápidamente de agua. La tormenta azotaba el paisaje, pero Jin no parecía inmutarse. Llegaron a un lugar apartado donde Jin comenzó a trabajar. Acomodó una montaña de tierra húmeda con precisión, y con las manos frías y cubiertas de barro, comenzó a darle forma a una cruz improvisada, hecha de ramas. Cuando terminó su tarea, se levantó en medio de la fuerte tormenta, mirando el improvisado monumento que había creado. Su expresión era seria, su mirada fija en el lugar, mientras la lluvia seguía cayendo sin cesar. Los hermanos yacían inconscientes bajo un árbol, que les ofrecía un leve cobijo de la lluvia, justo detrás de la tumba que Jin había hecho. El guardia, visiblemente preocupado por la situación, se acercó a su maestro y le preguntó, dudando: «¿En serio vas a dejarlos aquí con este clima? El clima parece empeorar». Jin, sin mostrar el más mínimo signo de empatía, recordó las maldades de sus hermanos. Se dio la vuelta, y con una mirada fría, casi vacía, que reflejaba una sed de sangre implacable, contestó con voz firme y clara: «Ellos tienen que ser conscientes de lo que han hecho». Los ojos de Jin brillaron con vacío, como si no hubiera lugar para la compasión. La tormenta a su alrededor no le afectaba, sus palabras eran un eco de la fría justicia que él mismo había decidido aplicar. El guardia, visiblemente desconcertado, se golpeó el pecho con un gesto respetuoso, saludando a Jin como a un igual. Con una mirada llena de respeto y aceptación, aceptó la orden del joven maestro, aunque su rostro mostraba una mezcla de preocupación e intriga. Jin, sin decir una palabra más, se retiró, dejando al guardia atrás, que observaba su figura mientras desaparecía hacia la puerta. Sin embargo, la preocupación del guardia no se debía solo a las atroces acciones de Jin, que, aunque impactantes, parecían ser algo a lo que el soldado ya estaba acostumbrado. Lo que realmente lo inquietaba era la energía que había sentido en su brazo. No era aura, no era algo comúnmente usado por los miembros de la familia Runcandel. En su lugar, la energía que vio parecía mana. El guardia observó a Jin a punto de entrar por la puerta, y en su mente pensó: si realmente es mana, entonces esto no es solo una simple riña entre hermanos. Con una mirada decidida, el guardia sabía que lo ocurrido no era algo trivial y que debía informar al patriarca lo antes posible. No perdió tiempo, con urgencia, llamó a uno de los sirvientes del castillo para que le trajera su caballo. Su intención era partir en ese preciso momento, sin vacilar, ya que sentía la gravedad de la situación. A través de la ventana, Jin observaba en silencio cómo el guardia se preparaba para su partida. A diferencia de lo que podría esperarse, este acto no le sorprendió en absoluto. De hecho, Jin ya se lo había imaginado. Sabía que el guardia iría a alertar a su padre, el patriarca, sobre lo sucedido. Sin mover un músculo, Jin permaneció allí, sin mostrar signos de emoción, mientras veía cómo el hombre se alejaba en dirección al caballo. Aquí se nos revela que Kan,
quien era el caballero guardián de Jin, también ocupaba el rol de observador, encargado de velar por la familia. Kan, al ser testigo de la energía que emanaba de Jin, pudo haber pensado que se trataba de mana. Sin embargo, lo que realmente estaba presenciando era una manifestación de la energía de las sombras, una clara prueba del contrato que Jin había hecho con Solderet, el dios de las sombras. La manifestación de ese poder confirmaba que el contrato de Jin estaba activo, incluso en esa vida. No solo eso, sino que también significaba que los beneficios de dicho pacto seguían vigentes, lo que le permitía a Jin evitar la maldición de la Blood Illusion que lo había perseguido por tanto tiempo. La energía oscura que ahora fluía a través de su cuerpo era la llave a su liberación, una fuerza que le permitía no solo deshacerse de las restricciones pasadas, sino también acceder a un poder mucho mayor que el de cualquier espadachín convencional de la familia Runkandel. En lo profundo de un oscuro bosque, donde el aire parecía denso y pesado, Kan se encontraba de rodillas ante una figura imponente. Había terminado su informe con sumo respeto, sin apartar la mirada de la capa que descansaba sobre el hombre frente a él. La capa, tejida con figuras de leones, era símbolo de poder y autoridad, y el hombre que la portaba tenía el cabello blanco, una señal inconfundible de su estatus. Con una voz grave y firme, el hombre preguntó si, entonces, el más joven había derrotado a los gemelos Tona. Kan, al escuchar la pregunta, no pudo evitar sentir una ola de temor. Era como si el aire alrededor de él se hubiera helado. Sin embargo, se mantuvo sereno y respondió, sabiendo que su siguiente tarea no sería menos importante. El patriarca, con una mirada intensa, dio una orden categórica: reúne a todos los abanderados. Al oír esto, los ojos de Kan reflejaron una sorpresa repentina, una que no pudo ocultar. La magnitud de lo que estaba sucediendo se estaba convirtiendo en algo mucho más grande de lo que había imaginado. La tranquilidad que había sentido hasta ese momento comenzaba a desmoronarse ante la posibilidad de lo que su joven maestro, Jin, podría significar para la familia. Con un tono que resonaba en la sala, el patriarca añadió en voz alta: tengo que ir a ver al más joven, capturando de inmediato la atención de uno de sus hijos, que, al igual que Kan, había sentido la intensidad de sus palabras. La presencia de Jin, su inesperada fuerza y habilidad, había comenzado a desatar un torbellino de reacciones dentro de la familia Runkandel. Con una caminata firme, el patriarca emergió de la espesa niebla, como si la oscuridad misma lo hubiera engullido y ahora lo liberara. Su presencia era imponente, tan pesada como el aire denso que lo rodeaba. Uno de sus hijos, con una actitud respetuosa, se inclinó ante él y, sin vacilar, le informó que los 7 abanderados de Runkandel y 2000 soldados ya estaban reunidos, esperando sus órdenes. El patriarca agradeció esta pronta disposición con un simple gesto, una leve inclinación de su cabeza. La sala, llena de hombres de poder, reflejaba una atmósfera cargada de sentimientos encontrados. Algunos miraban con frialdad, sabiendo que solo seguían órdenes, sin dejar espacio para cuestionar la autoridad de su líder. Otros, más entusiastas, mostraban una emoción palpable ante lo que estaba ocurriendo, conscientes de la magnitud de la situación. Sin embargo, había quienes se sentían confundidos, molestos tal vez, por la repentina interrupción de su descanso, sin saber realmente qué estaba en juego. A pesar de sus diferencias, todos compartían una certeza: un ejército, bajo el mando del patriarca, marcharía hacia el castillo de la tormenta. Un estandarte de la familia Runkandel ondeaba en el aire mientras los abanderados esperaban en silencio. ¿Sabes qué pasa?, preguntó Dipus a su hermana Mary. Ni idea, respondió ella, limpiándose la sangre de los nudillos. Estaba ocupada golpeando magos. Dipus suspiró, observando la movilización. Si ni tú lo sabes, esto es serio. Mary cruzó los brazos, pensativa. Por lógica, tiene que ver con el más pequeño. Ambos intercambiaron una mirada intrigada. ¿Qué había hecho Jin para provocar esto? Mary recordó que Jin había tomado la espada del líder, lo que podría explicar la situación. Sin embargo, mirando a su padre, supo que eso no sería razón suficiente para movilizar a los abanderados. Nunca entiendo cómo piensa, murmuró con ironía. Cerca de ella, Luna hizo un gesto para que guardara silencio. Mary obedeció, aunque no pudo evitar su curiosidad. ¿Realmente su hermano menor podría ser tan importante? En el castillo, una criada arreglaba a Jin con esmero, asegurándose de que estuviera impecable para la inminente visita de su padre. Mientras ella ajustaba su ropa, Jin permanecía en silencio, perdido en sus pensamientos. Sin duda, Kan ya le informó todo. Tal vez no mencionó que era magia, pero sí que usé un poder desconocido, algo que no es ni aura ni magia común. Mi padre no es alguien que actúe sin razón, si ha decidido venir en persona es porque necesita verlo con sus propios ojos.
Las imponentes puertas del castillo se abrieron lentamente, dando paso al majestuoso ejército Runcandel. Guerreros implacables, ataviados con relucientes armaduras y blandiendo armas imponentes, avanzaban con una marcha firme que hacía temblar la tierra a cada paso. La atmósfera se cargaba de tensión y respeto, pues en medio de ellos se encontraba su gran líder, cuya sola presencia bastaba para silenciar a todos. Con una mezcla de admiración y devoción, los soldados inclinaron la cabeza en señal de respeto, rindiendo homenaje al hombre que comandaba la familia más temida del mundo. Sin más preámbulos, el patriarca exigió la presencia de los hermanos Tona en la sala. En un salón sin trono, donde la tensión se palpaba en el aire, los hermanos se arrodillaron frente a su padre, mostrando respeto, aunque una incertidumbre evidente se reflejaba en sus ojos. La atmósfera se volvió aún más pesada cuando el patriarca, con su mirada penetrante, les hizo una pregunta directa sobre lo ocurrido en el altercado. Los hermanos, sorprendidos por la severidad de la pregunta, intercambiaron miradas de complicidad, y finalmente, uno de ellos respondió con reticencia, diciendo que Jin les había hecho daño. El patriarca escuchó con atención, su expresión se endureció cuando los gemelos mencionaron que Jin había usado un poder desconocido, algo que no se parecía a nada relacionado con el aura. Eso despertó aún más la curiosidad en él, mientras el otro gemelo afirmaba que parecía magia. Los gemelos, con una risa maliciosa, mencionaron que la magia era un arte prohibido en su familia, lo que provocó una ligera inquietud en el patriarca. Los gemelos Tona, con una risa diabólica, continuaron, asegurando que si Jin usaba magia, algo tan prohibido, debía ser detenido rápidamente. Con una actitud de superioridad, exigieron que se lo interrogara antes de que pudiera esconderse o escapar, convencidos de que su hermano intentaría ocultar su poder. Los demás presentes en la sala escuchaban con aburrimiento y cierta indiferencia, ajenos a la tensión que se acumulaba en el ambiente. El patriarca los interrumpió, su voz fría y autoritaria resonó en la sala. «Hijos míos, escuchen mis palabras», dijo, y con una mirada escalofriante, continuó, «no podrán sobrevivir dentro de los Runcandel así. Graben esto en sus corazones». Esta declaración dejó a los gemelos sorprendidos, obligándolos a guardar silencio. Sin decir más, el patriarca dio una orden directa, pidió la presencia de Jin. Jin observó a sus hermanos salir de la sala, y sus pensamientos se centraron en su padre, Chiron Runcandel. Era la persona más fuerte y fría que había conocido, una figura imponente a la que temía, pero también admiraba. Mientras los gemelos se reían a sus espaldas, Jin recordó el título que su padre ostentaba, el más grande de la época, conocido como un semidios, el Caballero del Génesis. Chiron había alcanzado un nivel de poder tan alto que, con el tiempo, perdió todas sus emociones, transformándose en alguien cuya única obsesión era su clan, los Runcandel. En su vida anterior, nunca se habían dirigido la palabra debido a su falta de talento. Era tratado como si no existiera, relegado al olvido. Pero en esta nueva vida, todo sería diferente. Hoy, Jin se aseguraría de que nadie pudiera prescindir de él. Con una determinación renovada, abrió las enormes puertas de la gran sala, sabiendo que lo que lo esperaba allí definiría su destino. Los hermanos, curiosos, miraban hacia la puerta. Aunque algunos tenían expresiones serias, a otros se les notaba la curiosidad. Jin entró con paso firme a la habitación y, al estar frente a su padre, se puso de rodillas y dijo, «Saludos, patriarca». El patriarca preguntó por qué lo saludó de esa manera y no como a su padre. Jin, alzando la mirada, respondió que, al ver a sus hermanos, la caballería guardiana y más de 100 miembros reunidos, concluyó que se trataba de una visita oficial. Esto sorprendió mucho a una de sus hermanas mayores, asombrada por la gran respuesta dirigida a su padre. Su padre respondió con un tono más relajado, aclarando que, en realidad, estaba allí por otra razón, por lo que podía llamarlo padre. Luego, alzando su mano, que descansaba sobre su espada, le hizo la misma pregunta que a los gemelos. Con una mirada filosa, inquirió qué culpa tuvieron sus hermanos en el altercado. Jin, aún de rodillas, apretó el puño con fuerza, pues esperaba esa pregunta. Sin dudarlo un segundo, gritó, «La venganza». Su voz resonó en toda la habitación. En sus ojos se reflejaba una determinación inquebrantable y su rostro mostraba una seriedad absoluta. Su hermana Mary escuchaba sus palabras con una alegría incontrolable, pues Jin afirmaba que los Runcandel siempre devuelven los favores. Sin embargo, su expresión se tornó siniestra al oír que esto aplicaba tanto a la gratitud como al resentimiento. Esas palabras dejaron mudo a su padre, quien permaneció en silencio por unos segundos. De repente, ordenó que todos salieran y lo dejaran a solas con el más joven. Todos se sorprendieron, preguntándose si Jin había pasado la prueba del patriarca.
Entonces, una de sus hermanas gritó que se movieran, que era una orden, sin darles tiempo a procesar lo ocurrido. Así, uno a uno comenzaron a retirarse de la sala. Mary, extasiada, sonrió al saber que hablarían a solas. Mientras cerraba las puertas de aquella imponente escena, pensó que, después de todo, no estaba nada mal. Ya a solas, su padre le explicó que había pedido ese momento para saber más sobre el poder que mencionaron los gemelos. Observando a Jin aún de rodillas, declaró que en su familia la magia estaba prohibida, pues no se podía alcanzar el pináculo de la esgrima si se entrenaba en la magia. Con una presencia imponente que parecía congelar toda la habitación, preguntó en un tono profundo qué clase de poder estaba utilizando. Jin, con la mirada vacía de sentimiento, escuchó a su padre aclarar que, si lo que había usado era magia, no permitiría que pasara por alto tan fácilmente. En su interior, Jin sonrió al darse cuenta de lo que realmente estaba ocurriendo. Mientras su padre supiera que el poder que le habían reportado existía, no ignoraría lo sucedido en lo más mínimo. Ese poder era algo único, el poder de Solderet. Respondiendo a su padre, mientras una poderosa energía lo rodeaba, Jin dijo que no estaba seguro de qué era exactamente. Entonces, alzando su mano envuelta en un poder escalofriante, le hizo una pregunta. «Padre, ¿cómo debería llamarlo?» Mientras hablaba, una imponente esfera negra tomó forma en su palma, liberando una intensa cortina de aire. Con una sonrisa de satisfacción, volvió a mirar a su padre y con firmeza repitió su petición. «Por favor, ayúdeme a nombrar mi poder». Al ver ese poder con sus propios ojos, su mirada se llenó de curiosidad, incapaz de creer lo que estaba presenciando. Era el mismo poder que, hace años, dominó el mundo, el mismo que poseía el fundador de su clan, y ahora formaba parte de su hijo menor. Su padre no podía creer lo que tenía ante sus ojos. Mudo por los acontecimientos, se preguntaba si aquel era el poder de la espada que Jin recibió al nacer o si, en cambio, era el destino marcando el inicio del nuevo jefe de la familia Runkandel. Jin lo sacó de sus pensamientos, esperando su respuesta con una expresión que reflejaba pura curiosidad. Finalmente, su padre respondió que era el poder de las sombras, el poder del dios Solderet. Jin, con una actuación impecable, preguntó con dudas sobre el dios de las sombras, a pesar de conocer su nombre de antemano. Al parecer, hace años, el dios había hecho un contrato con Lord Temar, el fundador de la familia Runkandel. Sin embargo, desde la muerte del fundador, nunca más se había visto al dios que formaba parte de la familia. Nadie sabe la razón, pero al parecer el dios está tratando de llegar a los Runkandel a través de su último hijo, Jin. Jin, interrumpiendo cortésmente, formuló una pregunta que surgió en su mente en ese preciso momento, captando la atención de su padre. Con los ojos desmesuradamente abiertos por la curiosidad, preguntó: ¿Quién sería más fuerte, un dios o mi padre? El silencio invadió la sala, y su padre, tras una pausa, liberó un leve sonido de duda. Tras imaginar la escena de enfrentarse a un ser omnipotente, su padre respondió que no lo sabía, ya que nunca se había enfrentado a ninguno. Jin, sonriendo nerviosamente, se dio cuenta de lo que su simple pregunta había causado. Ahora, al sentir la tensión en el aire, comprendió que su padre estaba extasiado al imaginar el combate que podría producirse. De repente, su padre acarició la cabeza de su hijo, diciendo que, debido a su inocente pregunta, ahora tenía un buen tema de conversación para él. Luego, aclaró en voz alta que había tomado una buena decisión al ir a verlo ese día. Entonces, con una pregunta que llenó cada rincón de la habitación, preguntó: ¿Cómo piensas utilizar ese poder? Jin se enderezó, golpeó su pecho con firmeza y, con una mirada militar, gritó que su poder sería solo para la familia. Con una mirada entrenada, su padre lo miró fijamente y preguntó si lo hacía por la familia. Sin poder contener sus sentimientos, una enorme sonrisa adornó su rostro. Exclamando con fuerza, se echó a reír, diciendo: ¡Qué mentira tan divertida! Golpeaste a tus hermanos mayores, dejándolos inmóviles y heridos, y, por si fuera poco, los sacaste en medio de una fuerte tormenta. ¿Y dices que ese poder es para la familia?, exclamó, pidiéndole que le dijera a su padre la verdad. Jin apretó los puños con fuerza, sabiendo que no se podría librar tan fácilmente de la situación que había generado. Sin embargo, sin miedo en la mirada y con determinación, respondió que quería usar ese poder para sí mismo. Esto fue respondido con una mirada seria de su padre, quien simplemente contestó con tono suave: «Eso me gusta». Pasando a su lado, añadió que lo vigilaría de cerca a partir de ahora. Luego, se retiró de la habitación, dejando a Jin solo, con un escalofrío recorriéndole el cuerpo.
Sus piernas flaquearon, temblorosas por el miedo que su padre le provocaba. A pesar de todo, Jin se sentía contento de haber superado eso con seguridad, aunque aún sudaba frío. Solo deseaba encontrar una razón para usar su poder sin limitaciones, pero no pensó que sería aprobado por su padre. En su vida pasada, jamás habló con él, ni siquiera era digno de ser visto, pues era la decepción de la familia. Ahora, estaba contento de saber que tenía una vida completamente diferente a la anterior. Ya fuera del castillo de la tormenta, donde siempre caía una lluvia intensa, su hermana María estaba entregando un paquete mal envuelto a una de las criadas. Jin preguntó con curiosidad qué era, pero ella se limitó a responder que era un regalo especial de su hermana mayor. Con una risa, le dijo que se asegurara de hervirlo bien y marcarlo con cuidado. Luego, con una sonrisa coqueta, le comentó que debía ponerse fuerte rápidamente y le preguntó si lo entendía. De repente, apareció otro de los hermanos, quien llamó a María para que se fueran, ya que era tarde. Sin embargo, Jin seguía preguntándose por qué su hermana le había dado ese regalo, ya que nunca antes había tenido ese tipo de trato. Miró la caja con curiosidad. Al abrir el paquete dentro del castillo, tanto él como la criada se quedaron atónitos al ver lo que contenía. Sus miradas no podían procesarlo, era un corazón, del cual aún emanaba el poder del fuego con fuerza, como si estuviera latiendo. Jin no pudo evitar sentirse feliz al ver ante sus ojos un corazón de fénix, pero al mismo tiempo, el miedo lo invadió al pensar que su hermana estaba loca por haberle dado semejante regalo. María era la sexta abanderada de la familia, conocida como Wind Fury. Pero no solo eso, también tenía otro apodo. Entre sus aliados y enemigos, la llamaban la loca de la región sur. Ahora Jin entendía por qué. Mientras arreglaba el comedor, sabía que la razón del regalo era hacer que él se convirtiera en un oponente fuerte para ella. Si el corazón se comía a una edad temprana, se volvería resistente al fuego, pero también funcionaba como un elixir de crecimiento. Ahora, al pensarlo, Jin se dio cuenta de que si un mago consumía el corazón al llegar a las 6 estrellas, podría convocar un fénix con seguridad. Entonces, se imaginó a sí mismo siendo capaz de convocar un fénix con sus propias manos en esta nueva vida. De la nada, apareció Gilly con un plato preparado con el corazón de fénix, diciendo que lamentaba hacer esperar a su joven amo. Colocó el plato en la mesa y le dijo que comiera antes de que se enfriara. Sin embargo, Jin respondió: «Antes de eso, llama a mis hermanos. Quiero saber si tienen algún asunto conmigo, y que sea rápido». Jin los llamó, al darse cuenta de que estaban escondidos detrás de él a plena vista. Los hermanos se acercaron y respondieron que simplemente les parecía demasiado para que una sola persona lo comiera, y que solo estaban allí para ayudar. Jin les preguntó si querían un poco de su comida, y los dos hermanos respondieron con un enérgico movimiento de cabeza, mostrando gran entusiasmo. Entonces, Jin les dijo que les invitaría, pero solo si le hacían un pequeño favor que necesitaba pedirles. De repente, una pala se clavó en la tierra, y los hermanos se preguntaron por qué tenían que hacer eso. Ellos continuaron trabajando bajo la orden de Jin, sabiendo que, si por alguna razón eran descubiertos, se quitarían la culpa diciendo que todo lo había hecho él. El constante movimiento causó que la tierra se agitara, y el techo de un extraño lugar comenzó a moverse. Un pequeño escombro golpeó una extraña estructura metálica, causando un eco que resonó en el lugar. Dentro de esta estructura, se distinguía la silueta de un hombre flotando dentro de un cilindro lleno de un líquido misterioso. De repente, la energía de las sombras comenzó a rodear al extraño hombre, como si fuera atraída hacia él. La energía parecía llenar ese cuerpo, siendo absorbida con intensidad. En su rostro, se podía notar una leve risa, mientras la oscuridad se apoderaba de su ser. Debajo de sus ojos, unas escamas negras comenzaban a formarse, desvaneciéndose cerca de su rostro y marcando la imponente presencia del sujeto, aún inconsciente. Bueno, hasta aquí dejamos el capítulo de hoy. Espero saber si les está gustando con su like o su comentario, para saber si debo traer la siguiente parte. Todavía nos queda mucho por descubrir. ¿Quién atacó a Jin y lo maldijo? ¿Realmente su familia y su padre estarán al pendiente de su crecimiento? ¿Quién es el misterioso ser que se encuentra encerrado? Si quieren saber más, espero que se suscriban para que no se pierdan nada.